¿Y si te dijera que bajo el templo más sagrado de la historia, podría estar escondido el secreto más grande jamás revelado? El templo de Salomón guarda misterios que desafían todo lo que creías saber. Quédate hasta el final, porque el número 1 te dejará sin aliento. Durante más de 3000 años, el templo de Salomón ha sido envuelto en misterio, un lugar donde, según las escrituras antiguas, la presencia divina habitaba entre los hombres. Pero, ¿qué secretos ocultaban realmente sus muros de oro? ¿Qué verdades permanecen enterradas bajo siglos de silencio? Hoy descubrirás 10 secretos que cambiarán todo lo que pensabas sobre este lugar legendario. Y te advierto, cada secreto es más impactante. Comencemos nuestro viaje, desde el 10º secreto hasta llegar al más asombroso de todos. Secreto 10. Su legado sigue vivo hasta hoy. En el 10º lugar, algo que quizás no habías considerado. Aunque el templo de Salomón fue reducido a cenizas hace miles de años, su espíritu jamás murió. ¿Te has preguntado por qué su imagen aparece en edificios modernos, en símbolos de sociedades antiguas, incluso en monumentos que visitas sin saber su origen? La verdad es escalofriante. El templo sigue presente. Su arquitectura sagrada inspiró catedrales, palacios y construcciones secretas alrededor del mundo. Sus proporciones matemáticas perfectas, sus medidas celestiales, todo fue copiado, estudiado, venerado. Pero aquí viene lo inquietante. ¿Por qué algo destruido hace tanto tiempo sigue ejerciendo tal poder sobre la humanidad? ¿Qué fuerza invisible mantiene vivo su legado? Algunos dicen que es fe, otros que es algo mucho más profundo, algo que conecta el mundo físico con dimensiones que aún no comprendemos. El templo de Salomón no es solo historia, es un puente eterno entre el hombre y lo divino. Y ese puente todavía está activo. Secreto 9. Se dice que bajo el templo había cámaras secretas. Ahora el 9º secreto. Y aquí las cosas se ponen realmente misteriosas. ¿Qué se esconde bajo tierra? Textos antiguos, documentos olvidados en bibliotecas polvorientas, hablan de algo perturbador. Bajo el templo de Salomón existía un laberinto de túneles y cámaras secretas, lugares donde la luz del sol jamás penetró. ¿Qué guardaban esas cámaras? Tesoros más valiosos que el oro, escrituras que contenían conocimientos prohibidos, reliquias cuyo poder era tan grande que debían permanecer ocultas de la humanidad. Y aquí está lo fascinante. En el año 1119, 9 caballeros llegaron a Jerusalén, los caballeros templarios. Oficialmente vinieron a proteger peregrinos. Pero hay otra historia, una historia susurrada en círculos secretos durante siglos. Se dice que excavaron bajo las ruinas del templo durante años. ¿Qué buscaban realmente? ¿Qué encontraron en esas cámaras selladas? Poco después, los templarios se volvieron increíblemente poderosos, inmensamente ricos. ¿Coincidencia? Algunos creen que lo que descubrieron bajo el templo cambió el curso de la historia occidental, y que todavía lo protegen desde las sombras. ¿Tú qué crees que encontraron ahí abajo? Secreto 8. Sus columnas guardaban un profundo simbolismo. El 8º secreto nos lleva a la entrada misma del templo. Imagina esto, 2 columnas monumentales, imponentes, majestuosas. Sus nombres eran Jaquín y Boaz. Pero no eran simples estructuras decorativas. Oh, no. Cada una contenía un mensaje codificado. Jaquín significaba Él establecerá. Boaz significaba En Él está la fuerza. Juntas formaban una declaración de poder cósmico. Todo lo que existe, toda la fuerza del universo, proviene de una fuente divina. Pero hay algo más, algo que pocos conocen. Estas columnas no sostenían el techo, eran completamente independientes. ¿Por qué construir columnas que no sostienen nada? ¿Cuál era su verdadero propósito? Las sociedades secretas tienen una respuesta. Las columnas representaban los pilares gemelos de la existencia, luz y oscuridad, orden y caos, el camino del medio entre ambas. Ese era el sendero hacia la iluminación. Hoy, esas mismas columnas aparecen en templos masónicos alrededor del mundo. El símbolo permanece, el misterio también. Y si esto te está fascinando tanto como a mí, suscríbete al canal y activa la campanita, porque los secretos que vienen son aún más impactantes. Secreto 7. Inspiró a masones y órdenes secretas. Llegamos al 7º secreto, y aquí entramos en territorio de sociedades ocultas. Siglos después de su destrucción, el Templo de Salomón se convirtió en el símbolo central de una de las organizaciones más enigmáticas del mundo, la masonería. Pero, ¿por qué?
¿Qué conexión existe entre un templo judío antiguo y una sociedad secreta moderna? La respuesta te sorprenderá. Para los masones, el templo no era solo un edificio físico, era una metáfora. Representaba la construcción del alma humana, la perfección espiritual, el camino del iniciado desde la oscuridad hacia la luz. Cada ritual masónico hace referencia al templo. Cada símbolo, cada grado de iniciación, cada enseñanza secreta, todo gira alrededor de Salomón y su obra maestra. Pero aquí está la pregunta inquietante. ¿Cómo sabían los masones tanto sobre un templo destruido hace milenios? ¿Qué conocimiento secreto fue transmitido a través de las edades? ¿Quién les reveló los misterios del templo? Algunos dicen que existe una línea de transmisión ininterrumpida. Una cadena de conocimiento que va desde los constructores originales del templo hasta las logias modernas, un hilo dorado de sabiduría que nunca se rompió. Y si eso es cierto, entonces los secretos del templo no se perdieron, simplemente se ocultaron, esperando el momento adecuado para ser revelados. Secreto 6. Algunos creen que contiene conocimiento o tecnología divina. El sexto secreto nos adentra en territorios aún más controversiales. ¿Y si el templo de Salomón no fue solo un lugar de adoración? ¿Y si fue algo más? Algo que nuestra mente moderna apenas puede comprender. Diversas teorías, algunas consideradas heréticas, otras simplemente fascinantes, sugieren que dentro del templo se guardaban secretos del universo mismo. Conocimientos científicos adelantados miles de años a su época. Sabiduría celestial que Dios transmitió directamente a Salomón. ¿Suena descabellado? Considera esto. Salomón era conocido como el hombre más sabio que jamás existió. Escribió sobre botánica, zoología, astronomía. Resolvió misterios que confundían a los más grandes sabios. ¿De dónde vino todo ese conocimiento? Algunos textos antiguos hablan de que Dios le dio a Salomón un shamir, una sustancia o herramienta misteriosa capaz de cortar piedras sin esfuerzo. ¿Tecnología divina? ¿Conocimiento perdido de civilizaciones anteriores? Y hay quienes van más allá. Proponen que el templo funcionaba como una especie de antena, un dispositivo para comunicarse con dimensiones superiores, para conectar el cielo con la tierra de forma literal, no metafórica. ¿Locura? Quizás. O tal vez, nuestra civilización moderna apenas está comenzando a redescubrir lo que los antiguos ya sabían. Secreto 5. Fue destruido. Y el arca desapareció misteriosamente. Llegamos al quinto secreto. Y aquí la historia toma un giro oscuro. Año 586 a.C. Los ejércitos babilonios, liderados por Nabucodonosor, rodean Jerusalén. La ciudad más sagrada del mundo antiguo está a punto de caer. Y cuando cae, el templo de Salomón arde. Las llamas consumen siglos de historia. El oro se derrite. Las piedras sagradas se derrumban. Y en medio del caos, del saqueo, de la destrucción total, el objeto más valioso desaparece, el Arca de la Alianza, se esfuma, sin rastro, sin registro, como si nunca hubiera existido. Pero aquí está el misterio que ha obsesionado a arqueólogos, teólogos e historiadores durante más de 2500 años. ¿Cómo desaparece un objeto tan grande, tan pesado, tan importante, sin dejar ninguna pista? Los babilonios llevaron listas detalladas de todo lo que saquearon. Copas de oro, candelabros, utensilios sagrados, todo está registrado, todo excepto el arca. ¿Fue destruida? Imposible. El oro y la madera especial con la que estaba hecha eran increíblemente valiosos. Los babilonios no la habrían ignorado. ¿Fue escondida? ¿Por quién? ¿Dónde? ¿Y sigue ahí, esperando ser encontrada? Teorías abundan. Algunos dicen que está en Etiopía, otros que fue llevada a Egipto. Hay quien sostiene que los sacerdotes la escondieron en las cámaras secretas bajo el templo antes de la invasión. Y lo más escalofriante, ¿y si el arca no fue escondida por humanos? ¿Y si simplemente regresó? De vuelta al cielo, de donde vino. El misterio permanece. La búsqueda continúa. Secreto 4. El Arca de la Alianza reposaba en su interior. El cuarto secreto nos lleva al corazón mismo del templo. Imagina la cámara más sagrada, el lugar más santo sobre la tierra. Una habitación a la que solo un hombre podía entrar. Solo una vez al año, el día de la expiación. Entrar en cualquier otro momento significaba muerte instantánea. Allí, en esa penumbra sagrada, iluminada solo por la gloria divina, reposaba el Arca de la Alianza. Pero, ¿qué era exactamente el arca? No era solo una caja decorativa. Era el trono de Dios en la tierra. El punto de contacto entre lo humano y lo divino. El objeto físico que contenía la presencia misma del Creador.
Dentro del arca se guardaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios. La vara de Aarón que floreció milagrosamente. Una porción del maná que alimentó a Israel en el desierto. Pero su verdadero poder iba mucho más allá de su contenido. El arca podía detener ríos, derribar murallas, destruir ejércitos completos. En las batallas se llevaba al frente y los enemigos huían aterrorizados. Tocarlo sin autorización divina resultaba en muerte fulminante. Usa, un hombre bien intencionado que simplemente trató de evitar que el arca cayera al suelo, murió al instante cuando sus manos la tocaron. ¿Qué tipo de poder era ese? ¿Divino? ¿O algo que nuestra ciencia moderna aún no comprende? Y la pregunta que nadie puede responder, si el arca tenía tanto poder, ¿por qué Dios permitió que se perdiera? Si estos misterios te están volando la mente, dale like a este video y suscríbete. Porque los 3 secretos finales son absolutamente impactantes. Secreto 3. Su diseño fue revelado directamente por Dios. Tercer lugar. Y aquí llegamos a algo extraordinario. Salomón no consultó arquitectos, no contrató diseñadores, no estudió planos de otros templos, no tenía necesidad, porque el diseño vino directamente del cielo. Según las escrituras, Dios mismo le mostró a David, el padre de Salomón, los planos exactos del templo. Cada medida, cada proporción, cada detalle por más pequeño que fuera, todo fue revelado divinamente, y cuando analizas esas medidas, descubres algo asombroso. El templo era una representación perfecta de proporciones cósmicas. La geometría sagrada estaba incorporada en cada ángulo, en cada espacio. El Santo de los Santos era un cubo perfecto. 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de alto. El cubo representa la perfección, lo absoluto, lo eterno. En geometría sagrada es el símbolo de lo terrenal perfeccionado. El resto del templo seguía la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, patrones matemáticos que encontramos en toda la naturaleza, en las galaxias, en el ADN, en la estructura misma del universo. ¿Coincidencia? Los escépticos dirán que sí, pero considera esto, estamos hablando de conocimientos matemáticos que la humanidad, oficialmente, no descubrió hasta miles de años después. ¿Cómo sabían los antiguos constructores sobre estas proporciones cósmicas? Hay solo una respuesta que encaja con la narración bíblica. Se las revelaron. El templo no fue diseñado por hombres. Fue un plano celestial materializado en piedra y oro. Una estructura que reflejaba el orden del cielo en la tierra. Y eso hace que cada centímetro del templo fuera infinitamente significativo. Secreto 2. Ninguna herramienta de hierro tocó sus muros. Segundo lugar. Un secreto que parece imposible, y sin embargo sucedió. Escucha esto. Ni un solo martillo, ni un cincel, ni una herramienta de hierro tocó las piedras del templo durante su construcción. Cero. Nada. Silencio absoluto mientras se edificaba. ¿Cómo es eso posible? Estamos hablando de piedras masivas, bloques que pesaban toneladas, cortes perfectos, ángulos exactos, superficies pulidas, y todo sin el sonido del metal contra la piedra. Las escrituras nos dan la razón. El hierro representaba la guerra, la violencia, el derramamiento de sangre. Y el templo debía ser un santuario de paz absoluta. Un lugar donde ni siquiera el eco de la violencia pudiera resonar. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Las piedras fueron cortadas y preparadas completamente en las canteras, lejos del monte del templo. Cada bloque fue medido, cortado, pulido y numerado en otro lugar. Luego se transportaron y simplemente se ensamblaron, en perfecto silencio. Imagina la escena. Cientos, quizás miles de trabajadores, moviendo piedras gigantescas, construyendo una estructura colosal, sin hacer ruido, como un ballet silencioso de precisión arquitectónica. Pero hay quienes proponen otra explicación, una más misteriosa. ¿Recuerdan el shamir que mencionamos antes? Esa herramienta o sustancia legendaria que Salomón poseía. Algunos textos antiguos dicen que el shamir podía cortar piedra sin tocarla, sin fricción, sin sonido. ¿Tecnología divina? ¿Conocimiento perdido? ¿O simplemente la habilidad extraordinaria de artesanos maestros? Lo que sea que haya sido, el resultado fue un templo construido en paz, para la paz. Un edificio que desde su primera piedra hasta la última rechazaba la violencia. Y en un mundo como el nuestro, no necesitamos más espacios así. Secreto 1. Fue construido con materiales imposibles de conseguir hoy. Y llegamos al secreto número 1, el más impresionante de todos.
Prepárate, porque esto desafía todo lo que conoces sobre la construcción antigua. El Templo de Salomón fue edificado con materiales que hoy, en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, serían casi imposibles de reunir. Comencemos con el oro. No estamos hablando de detalles dorados, de adornos o decoraciones. El interior completo del templo estaba revestido de oro puro. Las paredes, el piso, el techo, todo. Se estima que se utilizaron cientos de toneladas de oro. ¿Cientos de toneladas? Para poner esto en perspectiva, esa cantidad de oro hoy valdría miles de millones de dólares. Sería uno de los tesoros más grandes del mundo. Y eso era solo el revestimiento. Pero no termina ahí. Los cedros del Líbano. Estos árboles milenarios que crecían en las montañas sagradas del Líbano eran considerados la madera más fina, más duradera, más aromática del mundo antiguo. Se necesitaron miles de estos gigantescos árboles. Hoy, los cedros del Líbano están en peligro de extinción. Quedan apenas unos pocos bosques. En la época de Salomón, se talaron bosques enteros para este único proyecto. Las piedras, cada una cortada a la perfección. Algunas pesaban varias toneladas. Transportadas desde canteras lejanas, pulidas hasta brillar, ensambladas sin mortero, solo con la precisión del corte, y las especias, los aceites, los pigmentos raros usados en los rituales. Materiales traídos desde los confines del mundo conocido. África, Arabia, Asia. Todo convergía en Jerusalén para construir este único templo. El costo fue astronómico, el esfuerzo sobrehumano, el resultado indescriptible. Cuenta la leyenda que cuando el sol nacía sobre Jerusalén, el reflejo del oro del templo era tan brillante, tan intenso, que podía verse desde kilómetros de distancia. La ciudad entera resplandecía, como si un pedazo de cielo hubiera descendido a la tierra. Los visitantes quedaban cegados por su belleza. Reyes de naciones lejanas viajaban meses solo para contemplarlo. La reina de Saba, cuando lo vio, quedó sin aliento. Se dice que su corazón se detuvo por un momento ante tanta magnificencia. Y aquí está la verdad que te deja sin palabras. Todo ese esplendor, toda esa riqueza inimaginable, todo ese esfuerzo, fue reunido con un solo propósito. No para glorificar a un rey, no para demostrar poder militar, no para impresionar al mundo. Fue construido como una casa para Dios, un lugar donde el creador del universo pudiera habitar entre su pueblo. ¿Te imaginas esa mentalidad? ¿Esa fe? Ese compromiso absoluto con lo divino. Hoy construimos rascacielos, estadios monumentales, centros comerciales gigantescos. Los construimos para nosotros, para nuestro entretenimiento, para nuestro comercio. Pero ellos construyeron la estructura más cara, más bella, más perfecta de su mundo, y la dedicaron completamente a algo más grande que ellos mismos. Eso, más que el oro, más que los cedros, más que las piedras perfectas, eso es lo verdaderamente imposible de replicar hoy. El Templo de Salomón, destruido hace miles de años, pero su eco resuena a través del tiempo. ¿Fue solo una obra maestra arquitectónica? ¿Un símbolo religioso? ¿O fue algo más? ¿Una puerta entre mundos? ¿Un receptáculo de conocimiento divino? ¿Un plano del cosmos mismo materializado en oro y piedra? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Quizás los secretos más profundos permanezcan enterrados bajo siglos de polvo y misterio. O quizás, solo quizás, estén esperando el momento adecuado para ser revelados. Lo que sí sabemos es esto. Pocas estructuras en la historia humana han capturado la imaginación, han inspirado la devoción, han generado tantas leyendas como el Templo de Salomón. Y su historia no ha terminado. Porque mientras haya personas que busquen significado, que anhelen conexión con lo divino, que crean que hay más en este universo de lo que nuestros ojos pueden ver, el templo seguirá vivo, no en piedra y oro, sino en el espíritu, en la búsqueda eterna del ser humano por algo más grande que él mismo. Si este viaje por los misterios del Templo de Salomón te ha fascinado, no olvides suscribirte al canal. Hay tantos secretos más por descubrir, tantas historias ocultas esperando ser contadas. Y déjame saber en los comentarios, ¿qué otro misterio de la historia bíblica te gustaría que reveláramos? Escribe tu respuesta abajo. Tu curiosidad podría inspirar nuestro próximo video, porque recuerda, la historia está llena de secretos. Y nosotros estamos aquí para revelarlos. Hasta el próximo misterio.